Cuando llegue ahí, diga amén. Saque la digital, saque la impresa. Ya sé que Luis Joel llegó. Amén. Amén. Y oramos delante del Señor. Señor, tú eres bueno, te doy gracias por este nuevo día que nos regalas a todos nosotros, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor Dios, que el compartir tu palabra en esta mañana nos permita crecer a cada uno de nosotros. Confróntanos, Señor Dios, háblanos, escudriña nuestro corazón y permite que tu Espíritu Santo afirme en cada uno de nosotros un anhelo, una pasión, un deseo ferviente por hablar de ti a otros, Señor. Eso pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Romanos 10:1, mire lo que dice aquí. Este es Pablo hablándole a los de Roma. Dice así: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me llama mucho la atención que cuando Pablo está hablando y uno lee el verso, uno nota una carga, uno nota a alguien apasionado, uno lee y uno ve transparencia. Eso me llevaba a preguntarme, ¿cuántos de nosotros no debemos de anhelar sentir como Pablo siente? Me lleva a preguntarme, ¿cuántos de nosotros no deben de sentir la urgencia de hablarle a otros que se pierden? Me preguntaba si nosotros no debemos de tener el mismo sentido de dolor y carga que vemos que Pablo expresa ahí. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Verdaderamente pienso que la mayoría de nosotros anhelaríamos tener un corazón así. Anhelaremos tener un corazón apasionado, un corazón capaz de despertarse e interesarse por el prójimo. En la mañana Rafa hablaba de lo importante de orar por identificarnos con el prójimo. Hablaba de cómo Cristo usó la parábola del prójimo. Y nosotros como iglesia hemos comenzado una campaña, no hay flyer aún. Pastor, tenemos asignación. Otro más para Cristo. Ese es el lema de este año. Hermano, no es solo un lema, debe ser la razón por la que usted y yo estamos sentados aquí hoy. Así que hoy yo le hablo a la iglesia y le hablo como hermano también. Y me dieron el reto de continuar hablando de por qué tenemos que hablar de otro más para Cristo. Y yo leía esta palabra y me llamaba mucho la atención la vehemencia con la cual Pablo habla y dice que este es el anhelo de su corazón, que eso es lo que le apasiona, que eso es lo que lo mueve. Me llama mucho la atención que ese verso 1 del capítulo 10 deja claro una plataforma que mueve a Pablo a hacer lo que él hace. Hablarle a otro de Cristo para Pablo tenía el significado de lograr que alguien más se convirtiera. Específicamente para él, el pueblo de Israel. Interesante. El que perseguía, ahora la única misión que veía clara en su vida era un anhelo ardiente, fuerte, por las personas que se están perdiendo, específicamente el pueblo de Israel. Me llama la atención que cuando él llega a esta conclusión, viene de un pensamiento muy interesante donde él abre su corazón y yo quiero que usted lo pueda ver un momento, hermano. Mira cómo dice el capítulo antes, vuelva atrás, vaya al 9, busque el verso 1 para que usted pueda ver cómo la carga que lleva Pablo la va cerrando en el verso que acabamos de leer. Estoy diciendo esto para que podamos entender el corazón del que escribe. Mira lo que dice Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento,
Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Y note el verso 3. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Interesante. Esa es la carga de Pablo. Eso es lo que en el corazón de Pablo está ardiendo. Al punto de que él dice, me gustaría ser yo el que lleve la carga de ese pueblo. Me gustaría ser yo el maldecido, me gustaría ser yo el separado, me gustaría que ellos fueran los que estuvieran con él. Note el dolor y la carga que siente Pablo por la gente. Si Pablo estuviera aquí hoy, cada uno de nosotros fuera así de importante para él. Una carga fuerte, constante, que lo mueve a hacer lo que está haciendo. Y en el verso 1 del capítulo 10, vemos cómo él cierra ese dolor, esa carga. Y acabamos de leer el clamor de Pablo de un corazón que anhela y lo que pide es salvación. ¿Por qué hago esta mezcla de comparar esos dos versos, hermano? Porque Rafa muy bien decía en la mañana, ninguno de nosotros convertiremos a la gente. Pablo tenía eso claro. El trabajo de la conversión la hará el Espíritu Santo, la hace Dios mismo. Pero sí, usted y yo tenemos la responsabilidad de anhelar la salvación del que se pierde. Eso es algo que Dios nos deja hacer a nosotros. Eso es algo que Dios nos da el privilegio a usted, que nos lo da a mí. Así que teniendo esto en mente y viendo cómo Pablo está anhelando y pidiendo salvación, yo quiero quizás compartir con usted 3 puntos por los cuales nosotros también debemos de sentir esa carga. Pudiéramos hablar de más. Yo quise resumirlo en 3 que deben de moverlo a usted y a mí a sentir anhelo para que otro se salve, a que nos motivemos a hablarle de Cristo a otro. El primero de ellos es reconocer que Dios no se complace con la muerte de alguien que no lo conoce. Hermano, eso no es compatible con el corazón de Dios. A Dios no le da alegría, no le da gozo, Dios no se complace cuando muere alguien sin conocerle. No es compatible. Ezequiel 18:23 habla sobre esto. Mire lo que dice, hablando Dios mismo. ¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien, quiero que se aparte de su maldad y que viva. Palabra del Señor. En el mismo Ezequiel 18, verso 32, nos aclara aún más el Señor su corazón. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Palabra del Señor. Hermano, note usted que cuando nosotros hablamos de otro más para Cristo, lo primero que nosotros tenemos que tener claro, como ha venido hablando el pastor, de verse uno como Dios lo ve. El domingo pasado hablaba de Cristo, cómo era el corazón de Cristo, cómo Cristo funcionaba, cómo usted y yo debemos funcionar, ¿verdad? Hoy estamos hablando entonces del reto que tenemos usted y yo. Anhelar que la gente se salve. Eso es un reto constante, sonante, que debe de tenerlo usted, que lo debe de tener yo, que nos debe de apasionar, que nos debe de mover. Y lo primero que yo quiero que usted y yo podamos entender es que dentro del corazón de Dios está el que todos pasemos a vida en Él. La intención de Dios con la creación suya y mía es que todos disfrutemos de Él. Él no está ya escondido en algún lugar velando cuando alguien resbala para luego brincarle al frente y decirle, ¡ja, ja, te mangué! No, hermano. Dios no es así, Dios no es un Dios vengativo. Dios no es un Dios que juega al escondite, Dios no es un Dios que quiere la condenación de la gente. Al contrario, como acabamos de ver en Ezequiel, Dios busca vida para nosotros. En Él está eso latente. Entonces, lo primero que usted y yo debemos de entender, el por qué identificarnos, es porque Él no se complace en que alguien muera sin conocerle. Hermano, póngase eso en su mente, en su corazón. Piense en las personas que usted y yo conocemos.
Piensa en las personas que conocemos que sabemos que aún no han conocido del Señor. Esa gente Dios la tiene presente también. Y para esa gente Dios lo tiene a usted y a mí presente también. Y quiere que cada uno de nosotros podamos hablarle de Él. Eso es bien importante. Lo segundo que yo quiero que usted pueda entender el por qué debemos de identificarnos es que la gente es hecha a imagen y semejanza de Dios. Yo sé que eso estará trillado, hermano. Yo sé que a lo mejor usted ha leído Génesis y ya está cansado de que le digan, no, es que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Mas, sin embargo, esto es tan importante. El simple hecho de que usted pueda reconocer que la persona que está a su lado es hecha a imagen de Dios, debe de darle una valía a esa persona simplemente por ese hecho. Independientemente si cuando usted me mira a mí me ve gordito o flaco, me ve con las orejas raras, no sé, la nariz desfigurada, eso no debería de ser lo que haga en usted el que usted me dé valía a mí. La valía, y si alguna pudiera tener yo delante de usted, es que soy hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué cree usted que Dios le recriminó a Caín? No solo le recriminó porque mató a su hermano, le recriminó porque mató a alguien hecho a su imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios creó a las personas a imagen y semejanza, nosotros debemos de sentir ese mismo deseo que estamos viendo que Pablo está hablando en ese verso 1 del capítulo 10, ese anhelo del corazón que gime por la salvación del incrédulo, por aquel que es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que aún no ha descubierto todo el potencial que puede desarrollar en Cristo Jesús. Porque hasta que la persona no tiene una relación constante con Dios, que es su creador, lamentablemente no descubrirá todo el potencial que puede desarrollar en él. Recuerde, somos imagen y semejanza, no somos el original. Entonces necesitamos del original para poder valer a plenitud, hermano. No hay de otra. Eso es necesario. Yo pensaba en esto y pensaba que realmente es bien trágico pensar que una persona parta sin conocer al Señor y uno pensar qué cosas no se pudieron descubrir. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor como Salvador, fueron algunos añitos, y predicaba en ese momento un invitado evangelista, John Henry Millán. Y yo me recuerdo que él dijo algo que a mí me impactó mucho. No por lo cruel, porque sonaba cruel, sino por lo real. En ese tiempo estaba la carpa, muchos se acordarán, y él dijo, hermano, mire atrás suyo y mire al lado. ¿Usted sabe cuánto potencial del Señor está ahí sin ser explotado? No permita que su vida sea una más de esas. Suena fuerte, ¿verdad? Porque obviamente lo que hay es un cementerio aquí, otro allá, esos son nuestros vecinos, al otro lo que hay una calle, no hay más nada. Entonces, en ese momento me hizo reflexionar en que mi vida no había sido generada para complacerme en lo que a mí me daba la gana, sino que verdaderamente hay un Dios que me diseñó para algo. Hermano, yo no le voy a venir a hablar ahora que usted tiene un propósito especial, eso supone que usted lo sepa ya. Yo lo que quiero que usted pueda entender es que solamente el que lo diseñó a su imagen y semejanza es el que se lo puede revelar. Y que cuando usted y yo miremos a las personas que nos rodean, nosotros debemos de verlos con ese lente. Con el lente de que al lado de nosotros, al frente, donde esté la persona, hay una persona, un ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Y eso debe de provocar en usted y en mí pasión por esa persona. Pasión por esa persona. Que nosotros podamos entender que lo segundo que Dios tiene claro y presente es que Él nos diseñó a su imagen y semejanza. Eso debe ser suficiente razón por la cual nosotros queramos que todo el mundo lo conozca. Qué mejor que conocer al diseñador nuestro. Lo tercero que yo quiero que usted pueda ver es que nuestra salvación es un regalo inmerecido, hermano. Si usted aprende a ver la salvación de esa perspectiva, usted vivirá apasionado por hablarle a otro del Señor.
Cuando usted y yo comenzamos a entender de que nos han regalado lo más bonito que se le puede regalar a una persona, nuestra macrovisión, cosmovisión, microvisión, la visión que usted quiera poner, hermano, cambia radicalmente. Porque entonces usted se da cuenta de nuestra insuficiencia como persona. Como que no nos gusta esa palabra en el siglo XXI. Nos gusta que nos digan que podemos. Nos gusta que nos digan que somos muy sabios. Nos gusta que nos digan que nos la sabemos todas. Es más, nos gusta que nos digan que donde nosotros resbalamos, King Kong se mata. Porque tenemos un ego tan grande, hermano. Pero lo primero que Dios nos recuerda es que ni el aire que respiramos lo hacemos nosotros. Mire cómo es Dios. Y no nos lo saca en cara. Que yo sepa, ninguno de los que se levantó hoy, Dios le dijo, oye, ni me saludaste en la mañana si se nos olvidó orar. No nos lo hace. No nos lo hace. Dios no es así. Así Él no funciona. Dios no es un Dios de sacarnos en cara cosas. Mas, sin embargo, es importante que nosotros entendamos que ese regalo de la salvación es un regalo inmerecido, hermano. No es que nos gustó y de repente Dios nos miró y dijo, ay, es que ese Luis Vélez es más lindo, yo lo voy a salvar, porque no funciona así, hermano. No funciona así. ¿Sabe cómo funciona? Él mira una tumba vacía. Después que mira una tumba vacía, Él dice, eso le costó a mi hijo sangre. Después que Él mira esa sangre, Él lo mira a usted. Y dice, por Él lo hizo. Por ella lo hizo. Por ese joven lo hizo. Esta gente vale. Y por ahí se mueve su corazón a misericordia. Y cuando menos lo imaginamos, usted y yo somos perdonados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, y lo chulo de esto es que no se queda en un perdón, sino que comienza una relación. Se comienza a restaurar su vida, la mía. Comenzamos a entender lo que antes no veíamos, porque como hablábamos en la mañana, llega la promesa del Espíritu a su vida y a la mía. Y lo que no entendíamos antes, ahora lo vemos con claridad. Entonces ya no te das cuenta que es que el mundo está en contra tuya. Te das cuenta que es que hay el diablo y todas sus acechanzas. Te das cuenta de que tienes algo más para hacer. Y eso es bien importante que usted y yo lo podamos empezar a sembrar en nuestro corazón y que usted y yo podamos entender sin ninguna duda. Mire que nosotros somos salvos por un gran regalo inmerecido. Jesús enseñó sobre una parábola que ejemplificó esto. No la busque, yo se la resumo, pero por si acaso la quiere de referencia, está en Mateo 18, del 23 al 35. Y Jesús enseñaba y decía, hubo un siervo que le debía tanto a su amo. Su amo lo iba a meter preso, pero el siervo clamó misericordia y el amo le perdonó la deuda. No te preocupes, mijo. Yo no sé si le cayó bien, ahí no sé decirle qué pasó, pero se la perdonó. Cuando ese siervo camina más adelante, se encuentra a otro que le debe, mas le quería cobrar todo. Y el que le perdonó antes le dijo, qué ingrato eres. Yo que te perdoné más a ti. Tú no eres capaz de perdonar al otro. Hermano, así es la salvación en nuestra vida. ¿Cómo más se lo puedo ilustrar, hermano? No sé, mire, me viene a la mente que esté usted en la playa y de repente se esté ahogando. Y Jesucristo es ese salvavidas. Pero en el proceso de salvarlo usted, él se muere. Pero usted queda vivo. Sería incongruente que usted llegara a la orilla, se pusiera a jugar cartas mientras otro se está ahogando, ¿verdad que sí? Eso hablaría de ingratitud grandemente. Hermano, nuestra salvación es un regalo inmerecido. No es por lo lindo, no es por lo bueno, no es por cuánta Biblia sabemos o por la que no sepas. No se trata de eso, se trata del amor de Dios a través de su Hijo para usted y para mí. Entonces, ese regalo inmerecido que usted y yo tenemos en estos vasos de barro, tenemos que compartirlo.
Te acabo de dar 3 razones, y podemos hablar muchas más, de por las cuales usted y yo nos debemos de identificar con traer otro más para Cristo. Si ya hablé de eso, me gustaría entonces que podamos desarrollar el tema. Ya te di como que una introducción del asunto, ¿verdad? Ya quizás podemos tener claro el por qué esto le apasiona a Dios, el por qué nos debe de apasionar a nosotros. Cuando yo leía Romanos 10:1, me golpeaba y lo único que yo le podía decir al Señor es: Señor, ¿cómo yo puedo tener un corazón así? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me gustaría decirle que le tengo la fórmula y que la voy a dar hoy, no la tengo, pero sí tengo algunas sugerencias. Sí tengo algunas sugerencias que me puse a buscar en la palabra y dije: Señor, ¿cómo nosotros podemos no solo alcanzar esa madurez, alcanzar esa entrega, ese compromiso, ese anhelo, que ese sea nuestro anhelo, que uno pueda anhelar de esa forma? Lo primero que venía a mi mente es que nunca debemos de olvidar la seriedad de la situación con la que trabajamos. Hermano, estamos trabajando con una situación seria. Véala ilustrada en Juan 3:36. El mismo Jesús hablaba de la seriedad de la situación. Él dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. ¡Wow! Hermano, si usted quiere tener un corazón como el de Pablo, que anhela la salvación de la gente, lo primero que yo le puedo recomendar es: no olvide la seriedad de la situación. Estamos hablando de vida eterna. No es un concepto abstracto, es un concepto real. Eso es lo que pasa cuando usted muere y tiene a Cristo. Tienes vida eterna. Lo opuesto ocurre si no lo tienes. Cristo hablaba de esto y le decía a la gente con claridad: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega, note usted, note la versión que yo uso, Reina Valera contemporánea, cómo lo pone: pero el que se niega a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Bueno, esto es importante. Estamos hablando de vida eterna o sufrimiento eterno. Porque es que a veces, no sé, a veces pasa que minimizamos el asunto y creemos que cuando se muere, si no tiene a Cristo, pues no sé, se va a un abismo, algo, no sé, whatever. Por eso habrá gente que cree en la reencarnación y cuanta loquera hablan por ahí, ¿verdad? El problema de todo eso es que reencarnan, no sabes que hiciste mal y no sabes cómo arreglarlo. Entonces imagínese cómo se acaba el ciclo. Y si un día te tocó ser un becerro, pues crece y te hacen en Famous Daves y todos esos sitios. Entonces, pero volviendo a la seriedad, ¿verdad? Volviendo a la seriedad, por eso es que es importante que usted y yo entendamos que aunque lo pinto un poco gracioso, porque sé que no es un tema agradable, es importante que usted y yo podamos entender que cuando hablamos de vida eterna hablamos de sufrimiento eterno o de gozo eterno. No hay grises aquí, no hay tibios, no hay intermedio. O lo disfruta o lo sufre. Son las dos alternativas. No hay alternativa C, no hay plan B, no hay nada. Es así de sencillo. Entonces, si nosotros que somos personas que creemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Levante la mano. Eso es. Qué bueno, estoy hablando de los que son. Entonces, si usted y yo que creemos en Cristo Jesús y tenemos su verdad revelada en la palabra, no tenemos el sentido de urgencia, estamos dejando que personas sufran su eternidad. Y usted me podrá debatir teológicamente: Omar, la salvación es individual, ¿qué culpa tengo yo? Hermano, yo no estoy hablando que usted es culpable, estoy hablando que usted le está dando permiso para que lo siga haciendo, que es distinto. No se trata de culpable, se trata de lo que apoyamos o no apoyamos. Es más, se lo voy a ilustrar de otra forma, quizás un poco gráfica. Me viene así, no sé, perdone usted, pero imagínese que usted sabe que hay un gran virus que destruye a la persona en nada. Y usted tiene la vacuna contra ese virus, pero no se la da a nadie. Eso es lo que hacemos a veces con Cristo. Hay un virus que se llama el diablo
Su método operandi y el pecado. Está destruyendo familia, destruyendo vida, destruyendo gente. Usted tiene la única vacuna contra eso, Cristo. Hermano, compártalo. 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 Hay que apasionarse este año. No podemos quedar silentes. Yo me niego. ¿Cuántos se niegan? Y algunas manos, hay esperanza, pastor, hay esperanza. Sí, Señor. Hermano, mire, tenemos que entender que esto es una realidad, esto es un asunto de vida o muerte, esto es un asunto donde hay gente que pasará su vida eterna en Él o no la pasará en Él. En otras palabras, es importante que nosotros mantengamos en nuestra mente que esto es una terrible realidad y que está ocurriendo y que necesitamos accionar contra ella. Entonces, si usted y yo queremos tener ese corazón como el de Pablo, un corazón que anhela salvación, lo primero que debemos de confrontarnos y no olvidar, la seriedad de la situación. Esto es serio. Esto hay que actuar con urgencia y con vehemencia, hermano. No podemos dejar eso a un lado. Lo segundo que debemos de hacer y que yo le invito a que hagamos juntos es que meditemos en la suficiencia de Cristo. Ya te hablé la parte fuerte, ¿verdad? La consecuencia de. Pero ahora yo quiero que hablemos de las herramientas que tenemos para desarrollar ese anhelo en nuestro corazón, hermano. Lo primero es meditar en la suficiencia de Cristo. Él no solo murió para cubrir los pecados de forma absoluta a cualquier persona que se arrepienta, sino que lo hizo para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso dice esta casa, Juan 10:10. Eso lo creemos, eso lo vivimos, lo respiramos, hermano. Creemos que la obra no solo fue redentora, sino que fue ejemplo y marco de referencia de vida para vivirla. Entonces, lo segundo que usted y yo debemos de hacer es meditar en la suficiencia de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque a veces creemos que la obra es suya y es mía. Hermano, no cometa ese error. Usted y yo solo somos los instrumentos. La obra es de Cristo. La obra es de Cristo. Entonces, mientras más claro tenga usted y yo la suficiencia de Él, más eficaces seremos en la obra, más efectivos en el delivery, en cómo hacemos esta obra. Es importante meditar en esto. Por eso Pablo también le habló a Timoteo en 1 Timoteo 1:15-16. Decía, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¡Wow! Me encanta cómo Pablo habla. Él no tiene complejo de personalidad. Él muy bien te puede mirar a los ojos y decir, yo soy un pecador brutal, pero la misericordia de Cristo operó sobre mi vida. Ya no peco, ahora vivo por Él. Mira cómo Él lo pone, mire las palabras que Él utiliza. Para que Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, si Él me quiere usar de boceto borrador, que venga, que así sea. Pero lo importante es que otro vea algo en mí de Él para que llegue a Él. Hermano, eso habla de la suficiencia de Cristo. Pablo lo tenía claro. Él decía, no se trata de lo que ven en mí, yo no tengo nada que ofrecerle. De hecho, yo tampoco, yo solo le puedo hablar de Cristo. Ese sí tiene. Ese sí tiene. Y de eso se trata, hermano. Se trata de que cuando usted le esté hablando al otro, a la otra, al familiar, al vecino, al del trabajo, al que esté en la fila del banco, que nosotros podamos hablarle de Él, de su suficiencia. Que usted y yo le podamos decir, mira, yo estuve así en un momento de mi vida, pero me encontré el que me cambió y pasó esto, aquello. Oye, créeme, te van a abrir los ojos y van a empezar a escuchar por ahí. Pues la gente está deseosa de buenas noticias. Mire, la gente está deseosa de buenas noticias. Y lo que le ha pasado a su vida es una excelente buena noticia. Usted sabe cuántos ejemplos. Mire, un miércoles, el año pasado celebraron una noche de testimonio. Eso casi no se quería acabar.
La gente dando testimonio aquí, dando testimonio allá, desde que si estaba sin trabajo, cómo Dios los cuidó, cómo Dios restaura familias, cómo Dios restaura matrimonios, cómo Dios brega en las diferencias. Mire, una cosa increíble, yo me maravillaba. Conocía estas cosas que no se ve de gente aquí, me alegraba en el Señor. Yo, qué bueno que pasó todas esas cosas lindas. Y el Señor hizo toda esa buena obra. Me gozo cuando hablan aquí, dice, Dios sanó a tal niño, Dios sanó al otro. Y, mire, Dios sigue trabajando, Dios no se cansa. Por eso es importante que usted y yo nos detengamos a pensar y meditemos en la suficiencia de Cristo, el que hace la obra. Usted y yo somos instrumentos, hermano. Usted y yo solo somos instrumentos. La obra la hace Él. En la mañana Rafa decía, mira, que a veces nosotros tenemos el temor de empezar a hablar y hacer la obra y como que contagiar al otro de Cristo. Y es verdad, a veces te da un frío olímpico. A veces nos pasa. Oye, me incluye, a veces nos pasa. Omar, tú sí, créame, a veces hay gente que te tiene unas preguntas y ya tú sabes lo que van a zumbar por ahí. A veces tú lo piensas y dices, hablaré hoy con este. Yo sé lo que viene por ahí para abajo. Entonces, a veces nos pasa. Pero a la hora de la verdad, la obra no la hacemos usted y yo. La hace Cristo. Nos dio su Espíritu Santo. Entonces, tenemos como segundo punto, yo le invito, hermano, con amor le digo, meditemos en la suficiencia de Cristo. Conozcámosla. Apasionese por conocerlo a Él. Mientras más efectivamente usted y yo lo logremos conocer a Él, más efectivamente le hablaremos de su amor a otro. No podemos vender lo que no probamos. Rafa hablaba y decía, uno come en un buen restaurante y lo recomienda. Es verdad, somos así, nos gusta hablar de experiencias de vida. Igualmente criticamos duro al que no nos lo hace bien, ¿verdad que si somos así de buenos? Decimos lo bueno de él y si estaba mal, es horrible, no cojas a esa gente es un desastre y te cocinan mal. También lo decimos, somos así, expresamos lo bueno y lo malo, somos así, nos gusta. Y se lo decimos a gente que nos cae bien, para que no les pase el problema después, ¿verdad? Mira, Helber, no vayas a tal sitio porque eso es chacho horrible allí, eso te trata mal. Lo hacemos así, hagamos eso, pero con Cristo también, hermano, no es difícil. Lo difícil es no hacerlo. Esa es la pregunta que nos debemos hacer, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Tenemos que meditar en esa suficiencia. Él nos alcanzó, Él nos justificó para esa finalidad. Para esa finalidad. Por eso Él le dijo a los discípulos, vayan y prediquen. Yo no estoy diciendo que esté mal que vengamos a la casa, no me malinterprete. Omar dijo que nos larguemos de aquí, nos vayamos. No, hermano, no estoy diciendo eso, pastor, no dije eso. No estoy diciendo que nos vayamos de aquí como, no. Estoy diciendo que seamos estratégicos. Que es el tiempo de que usted coja en su casa y saque una esquina y saque al menos, hermano, al menos media hora de orar. Y que el Espíritu lo dirija allí. Y sea estratégico. Y diga, Señor, pon esa pasión. Si usted se siente que no la tiene, pídasela. Créame, se la va a regalar. Por abundancia. Porque hay tanta necesidad. Pídasela. Dile, Señor, apasioname. Lo que va a pasar después que ni un 220 se le va a parar al lado. No va a poder con usted, con ese poder del Espíritu fluyendo por usted, con esa hambre, con ese anhelo. Es más, usted se va a dar cuenta que la gente lo va a mirar y va a decir, no sé ni qué decirle. Porque Dios le va a poner la gracia, la sabiduría, el entendimiento para que lo que usted diga bendiga, edifique, restaure, salve, sane, que el otro vea la obra de Cristo en usted. Pero si no hacemos esto, si no meditamos en la suficiencia de Cristo, hermano, nos perdemos la mejor parte del bizcocho. Porque el frosting es lo de arriba. Pero lo que está dentro es lo que le da el saborcito yo. Entonces no nos perdamos esa parte, hay que meternos ahí, hay que hacer como decía Pablo a Timoteo, le dice, yo soy el primer pecador, o sea, no se sobrevende, hermano. Reconozcamos nuestra limitación. No, yo soy pecador, no te voy a vender un cuento, así es esto. Pero quiero que sepas que me gusta esa palabra, toda su clemencia ha operado en mí. Lo ha hecho. Y me ha librado de esto, aquello, lo otro. De mi yucada, mi loquera, de mi ñoñería, de cuando me da la gana de correr sin Él porque me creo que soy suficiente. Hermano, todos esos procesos Dios lo empieza a hacer, entonces usted empieza a ser transparente y a la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta cuando ven la genuinidad de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y se dan cuenta que usted no camina sobre las aguas, pero que está bien conectado. Porque la gente lo ve, la gente lo entiende, la gente lo saborea, la gente lo sabe. Hay que hacerlo, hay que meternos en eso. Así que ese es el segundo punto. El segundo punto, meditemos en la suficiencia de Cristo, hermano. Mire lo tercero que yo le recomiendo, lo tercero. Meditemos en el poder del convencimiento y atracción del Espíritu Santo.
Mire cómo se lo puse, si ya está bonito y todo. ¿Verdad? Meditemos en el poder de convencimiento y atracción que tiene el Espíritu Santo. Si te hablé que la obra es de Cristo, el que la sella es el Espíritu. Para eso Él dejó el día de Pentecostés como evidencia. Él dijo que convenía irse porque iba a mandar al que puede estar en todos lados, en todo momento, en todo tiempo. El que va a ser el Consolador. Entonces, créeme, si esa obra va a funcionar es gracias a la obra del Espíritu Santo. Mira como lo dijo en Juan 16, 7 al 8. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Note 3 obras importantes del Espíritu Santo que no son suyas ni mías, hermano. Así que usted quítese esa carga de su hombro si la tenía. Usted no tiene que convencer a nadie ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es el que va a hacerlo. Ese es el que se encarga. Y la buena noticia, lo quiere usar usted para eso. Quiere que usted sea su speaker, ¿cómo es? Su altoparlante, para que llegue ese mensaje. Que su vida y que mi vida sean la carta abierta que habla el Evangelio, para que llegue ese mensaje. Entonces, tenemos que meditar, hermano, en el poder de convencimiento y atracción del Espíritu Santo. Imagínese si lo va a tener, si es una de las 3 personas de Dios. O sea que las herramientas que usted y yo tenemos para atraer otro más a Cristo no son cualquier cosa, hermano. Son generadas y diseñadas por Dios mismo, dadas a usted y a mí para completar la buena obra. No perdamos ese norte. Necesitamos entonces detenernos y meditar en el poder de convencimiento y de atracción que tiene el Espíritu Santo. Mira cómo habla también en Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Hermano, eso lo dijo Cristo para que usted y yo tengamos la paz y la tranquilidad de que lo que tenemos que hacer es hablar de Él. Él se encarga del resto. Pero fíjese, la parte importante se nos ha delegado, hablar de Él. Que la gente conozca, que la gente entienda, que la gente vea, que la gente pruebe, que la gente guste. Lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Nos corresponde a nosotros. De hecho, esa es la expectativa que Dios tiene. Que usted y yo lo hagamos. Que nos involucremos. Pero para lograr eso, tenemos, como le estoy diciendo, número 1 tenemos, mire, voy repasando para que no se me pierda. No olvidar la seriedad de la situación. Meditar en la suficiencia de Cristo y meditar en el poder del convencimiento y atracción que tiene el Espíritu Santo. Eso lo tiene usted, eso lo tengo yo. Esas son herramientas que Dios nos va dando para que usted y yo seamos efectivos a la hora de llevar el Evangelio a otro. Le regalo el punto número 4. Este es bueno, este me gusta, este lo meditaba leyendo Romanos 10:1, me daba alegría. Hermano, piense en el gozo que va a tener usted cuando alguien se convierta. ¿Sabe qué? Que por alguna razón interesante, aunque la obra la hace Él, uno se lo goza. Uno le da una alegría, un cosquillo, una cosa interesante que le da a uno. Cuando uno ve que alguien que no lo tenía llega a los pies del Señor. Cuando yo hablé con mi papá hace unos añitos y me dijo, no, yo me reconcilié con el Señor, Omar. Usted sabe la tranquilidad y la paz que eso me dio una alegría. Un gozo tan grande. Decía, contra mi viejo al fin ya hizo las paces con el Señor y el Señor con él. Ya yo sé que va por buen camino ahora. Ahora es cuestión de cuidarlo mientras se puede cuidar, ¿verdad? Y ya lo demás le toca al Señor con él. Y eso le da un gozo a uno, hermano. Cuando uno ve gente así que dan ese paso de fe. Cuando yo pude estar en el bautismo de Ayani y de Caleso, eso me dio una alegría. Omar, pero eso no fue cuando se convirtieron, no, pero era ellos afirmando su fe en Él. Me da la misma alegría, hermano. Me da la misma alegría, el mismo gozo. Porque a la edad de ellos, yo ver que voluntariamente ellos dicen, no, yo me quiero afirmar en Él. Eso es lo que yo quiero para mi vida, eso es lo que anhelo yo en mi vida. Entonces, ese gozo, hermano, ese gozo que le va a dar a usted cuando se convierta,
Mira cómo lo ponía Pablo. Estoy usando mucho Pablo hoy, ¿verdad? Interesante, es que me cae bien el hombre. Mira, Primera de Tesalonicenses 2:19 lo dice así. Mira, mira, mira cómo lo pone. Mira cómo lo pone bien bonito, me gustó. Dice así, y pregunta, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga si no es de ustedes? Qué lindo le quedó, ¿verdad? Ese Pablo se las trae. Fíjese qué hermoso él lo pone. Hablando de ese gozo que nosotros podemos sentir. Él lo comparaba con lo más grande que usted y yo podamos vanagloriarnos delante de Dios. Así que fíjese, ahí Pablo nos dio permiso de una vanagloria, hermano. Nos podemos vanagloriar del que llega a Cristo porque nos dejamos usar. Fíjese las condiciones. Nos dejamos usar y que llegue. Si no pasan las dos, no se van a gloriar, hermano. No, no hay medallita, no hay parcho, no hay nada. Ni la gracia le van a dar. No, mentira. Pero mire, qué lindo lo pone Pablo. Me encanta. Porque Pablo lo pone en ese sentido de pertenencia de cuando usted se identifica con la obra del Señor, el gozo que el Señor le permite a usted experimentar, al punto de que usted puede decirle, Señor, yo estoy contento, porque algo pude atribuir a esa vida para que viera de ti. Gracias porque tú lo hiciste. Eso le da gozo a uno, hermano, eso le da alegría. Así que no pierda el norte de esa misión, de esa visión. Nosotros tenemos que entonces pensar en el gozo que tendremos por los que se van a convertir. Saboréeselo. Mire, a mí me dio tanto gozo, alegría cuando escuché a Rubén que yo me puse una cota de 4 para este año. Rubén, yo voy a ti, ven. 100%. Yo sé que Dios te va a usar. Claro que sí, porque tiene la disposición. Lo escuché, me dio alegría, gozo en mi corazón y dice, Rubén, un bravo. Ahí está, se apuntó. Lo digo públicamente porque lo dijo, no es un misterio, él lo dijo acá, no lo dije yo. O sea, él lo dijo, dijo, no, este año yo quiero al mínimo 4. No sé, me tiré con calma, él dijo, no, ¿verdad? Dijo, me tiré suave a ver, pero, oye, pero lo dijo. No le voy a preguntar a más nadie, así que nadie se asuste, pero lo que quiero que sí puedan saber es que yo sé que él va a experimentar un gozo incalculable cuando él empieza a ver el resultado de la obra de Cristo en su vida, usándolo como ejemplo para traer a otros. Hermano, ese es el reto que usted y yo nos tenemos que poner. Nos tenemos que poner eso en la mente, en el corazón. Señor, yo quiero experimentar ese gozo también. Yo quiero experimentar el gozo de saber que serví para ti, para que aunque sea alguien llegar a tus pies, Señor. Muéstrame quién es. Sea estratégico, hermano. No, no lo deje al azar. No diga, Señor, pónmelos en el medio. No, 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 hermano, si no funciona. Si no, él te va a decir, todos los días te pongo un chorro de gente. Ahora dime tú. Entonces, es mejor que usted le diga, sé estratégico. Señor, dime quién es. Muéstrame. Dime cómo, cuándo, dónde, qué hago, cómo hago. Y empiece a orar desde ahora, hermano. No espera que lleguen. Empiece desde ahora, en su tiempo de intimidad, oración. Empiece a orar. Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento, que no pierda la oportunidad. Porque si queremos lograr esto, hermano, hay que meterle oración al asunto. Esa es la herramienta número 1, no la puede soltar. Finalizo con esto, mire esto. Si todo esto que hemos hablado le hace sentido, y yo espero que sí, a este punto yo creo haberle validado con razones bíblicas el por qué nosotros debemos de anhelar la salvación de otros. No solamente le di 3 puntos por los cuales esto es importante para Dios, sino que también le he dado hasta ahora 4 distintas formas que podemos usar nosotros para identificarnos con esa obra. La quinta no es la menos importante, quizás sencilla, pero efectiva. Hermano, pida la pasión, pídala. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice, y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes. Hermano, Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Tesalónica y en esa salutación / oración, él hace una oración. Sí, bien bonita. Le dice que se puedan amar entre ustedes. Oye, gloria a Dios, aquí hay gente linda que se ama. Eso, esta iglesia esto está fuera de liga. Pero también decir que puedan amar a otros. O sea, que eso no se quede aquí, ¿verdad? Decía, ámense entre ustedes. Yo le pido eso al Señor, ámense entre ustedes. Pero también le pido a Dios que amen a otros. Hermano, ¿por qué usted cree que Pablo pedía eso? Para que la gente se apasionara. Para que no nos diera la cosquilla de la comodidad. Para que nosotros mismos no nos torpediemos nuestras iniciativas de ministrarle a otros.
Porque a veces pasa que usted le quiere hablar a alguien y empieza a caminar. Y bueno, Señor, le voy a hablar. Le voy a decir esto y otro. Y cuando llega el momento, le dice, oye, ¿cómo estás? ¿Te ves lindo? Qué bien. Y no le decimos nada más. Porque en nuestra mente nos sentimos que ya esa persona no quería saberlo, que está cansado, o que no nos iba a salir bien, o que no va a hacer las 20 preguntas teológicas que usted no tiene la más mínima idea de cómo contestarlas. Mira, a veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nos bombardeamos nuestra oportunidad de llevarle el mensaje a otro. Y antes de hablar la palabra ya nos sentimos derrotados. Y no le hablamos. Entonces le hablamos de las cosas cotidianas de la vida, que no están mal. Porque yo no estoy diciendo que sea antisocial, ¿ves? O sea, hable de las cosas cotidianas también. Vivimos en esta tierra, ¿verdad? Vivimos en el planeta Tierra. Hay que hablar de todo un poco. Pero hermano, pídale a Dios pasión. Mi expectativa, y entiendo que es la del pastor, es que esto no se quede en un eslogan de otro más para Cristo, hermano. Yo quiero que esto se materialice, que usted y yo seamos testigos de eso. Estoy incluyendo que usted y yo seamos testigos de eso, que este año 2016 nosotros nos pongamos como meta personal evangelizar gente. Evangelizar gente, hermano, evangelizar gente de distintas formas y maneras. No se limite en el Señor para eso. Al revés, pida al Señor que le revele formas, maneras, estrategias de cómo hacerlo. ¿Cuántos creen que eso hace falta? ¿Verdad que sí? Es importante que nosotros podamos entonces tener claro esos puntos. Cierro leyendo nuevamente cómo comenzamos. El clamor de Pablo en Romanos capítulo 10, verso 1. Él hablaba a los hermanos de Roma. Le decía, hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Si una persona que vivió todo lo que le restó después de conocer a Cristo fue viviéndolo para que otros llegaran a Él. Y Romanos se escribe ya para los últimos momentos de la vida de Pablo y todavía nosotros podemos ver que él decía, mi anhelo es la salvación de la gente. Fíjese que él ahí no le puso, mi anhelo es abrir 4 iglesias más, mi anhelo es visitar yo no sé cuándo. Él decía, mi anhelo es la salvación de la gente. Y después lo ponía más específico. El pueblo de Israel, su gente, a quien él pertenecía. ¿A quién él pertenecía? Él era del pueblo de Israel. Entonces yo anhelo la salvación de mi gente. Lo anhelo. Eso es lo que yo le pido a Dios. Hermano, usted y yo debemos anhelar la salvación de los boricuas. La salvación de los que viven aquí, que no sean de aquí. Debemos anhelar la salvación de la gente. Esto es una temática constante en el Evangelio. Por eso vino Cristo. Usted y yo necesitamos anhelar lo que anhelaba Pablo, la salvación de la gente. Si usted y yo logramos eso, hermano, tenemos la mitad del camino corrido ya. Porque lo que uno anhela, uno lo lucha, uno lo trabaja, uno lo hace. No hay mejor motivante que lo que se anhela. Pero si no lo anhelamos, seremos indiferentes. ¿Se recuerdan lo de la vacuna? Nos pasará así. Tendremos la vacuna en la mano y la gente muriéndose del virus. No permita que eso pase, hermano. Yo le reto, yo le invito, me invito yo, me reto yo. Que compartamos a Cristo y que lo hagamos con autoridad. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Como han visto, la palabra de hoy no fue emocional para nada. Fue una palabra bíblica, hermano. Hoy yo lo único que quise coger fue Biblia. Biblia por aquí, Biblia por allá. Y lo que he anhelado y Dios marcó en mi corazón es que si este año es el año de otro más para Cristo, que no solamente usted se pueda ver como Él lo ve, que no solamente usted puede entender que Cristo operaba a favor y en pro de la gente, sino que usted también pueda entender, al igual que yo, que es necesario encender ese anhelo por la salvación de la gente, que es necesario identificarnos con los que sufren, los que se pierden y no lo ven. Y eso Pablo lo llamaba un anhelo, hermano. Es interesante que el pueblo de Israel conoce el pacto, sabe el pacto, mas sin embargo
Pablo aún anhelaba la salvación de ellos. Anhelaba. Decía, hermano, lo que mi corazón anhela es la salvación de mi pueblo Israel. En esta mañana yo humildemente le he propuesto 3 razones por las que a Dios le importa a la gente. En esta mañana yo le hablé de que Dios no se complace con la muerte del que no lo conoce. Le hablé de que las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios, de la importancia de por qué valorar a las personas. Le hablé de que la salvación que usted y yo disfrutamos es un regalo inmerecido, pero que se nos ha dado con mucha alegría y gozo. Después de explicarle 3 razones por las que a Dios le importa, le he dado 5 criterios que usted y yo podemos utilizar para apasionarnos por la gente. Le hablé de no olvidar la seriedad de la situación. Le hablé de que estamos hablando de vida eterna, sufrimiento eterno. Le hablé de lo importante de meditar en la suficiencia de Cristo y de cómo recordar que la obra es de Él, que usted y yo solo seremos instrumentos. Le he hablado de la importancia de meditar en el convencimiento y atracción que posee el Espíritu Santo. Que usted no se sobrecargue, sino que al contrario, que usted se deje usar por Él. Que Él es el que los convencerá a las personas de pecado, justicia y juicio. Le hablé de lo importante que es pensar y meditar en el gozo que experimentará su vida al saber que usted fue usado por el Señor para que uno más llegue a Él. Hermano, vaya pensando en su mente, en su corazón desde ahora qué personas pueden provocar ese gozo en su vida. Tráigalas a su mente, a su corazón. ¿Qué personas pueden provocar ese gozo en su vida? Vaya viendo desde ahora qué persona le gustaría ver a usted aquí aceptando a Cristo Jesús como Salvador. Hágalo. Tráigalo a su mente, a su corazón. Vaya imaginando desde ahora el gozo grande que va a significar el usted ver a esa persona teniendo a Cristo Jesús como Rey y Salvador. Y permita que se le vaya dibujando desde ahora una sonrisa, anticipando el triunfo del Señor sobre esa vida, hermano. Permita que el Señor le dibuje una sonrisa de gozo. Empieza a experimentar desde ahora. Vaya declarándolo desde ahora, hermano. Vaya haciéndolo. Y le hablé lo importante que es que nosotros pidamos pasión por los demás. Al final del día, lo único que realmente nos podemos vanagloriar es de ser buenos instrumentos del Señor. No hay otra. No hay otra, hermano. Entonces, en esta mañana a mí me gustaría hacer una oración global pidiendo por esa pasión. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Estamos agradecidos de que tú nos has dado el privilegio de conocerte a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque Él no solamente entregó su vida voluntariamente, sino que tú le levantaste de entre los muertos para sellar su victoria. Hoy yo te agradezco el privilegio que me da, Señor Dios, de conocerle. Mis hermanos agradecen el privilegio de conocerle, Señor. Señor, en esta hora, mira las vidas de cada uno de estos fieles tuyos. Señor, inquiétanos. Sácanos de nuestra comodidad, Señor. Señor, ve poniendo sobre nosotros la carga de salvación que tienen otros. Padre amado, ayúdanos a sacar tiempo de intercesión por esas vidas que no te conocen, Señor Dios. Padre amado, ayúdanos a nosotros ser estratégicos, a planificar, a censar las formas, maneras para hablarle a otros de ti, Señor Dios. Padre amado, yo te pido que pongas esa linda carga sobre nuestros hombros de identificarnos con el prójimo.
Señor Dios, que nosotros podamos entender que evangelizar no necesariamente es darle un tratado a alguien, sino que podamos entender que evangelizar también es echarle esa mano en el hombro a alguien y decirle: Cristo te ama. ¿Me permites orar por ti? Señor, que nosotros podamos entender que hablarle a otro de ti no es complicado. Señor Dios, perdónanos por las veces que no lo hacemos. Pon en nosotros el coraje y la valentía de tu Espíritu para que nos levantemos con relevancia en este tiempo y podamos hablarle a otro no solo de ti, sino de la necesidad que tienen de ti. Ayúdanos, Señor Dios. Señor Dios, ayúdanos a usar el poder de tu Espíritu Santo. Señor Dios, que cuando nosotros hablemos con tu voluntad, con tu bendición. Señor Dios, que hablemos para bien y nunca para mal. Que nuestros labios se hablan para darle bendición tuya a otra vida. Señor Dios, ayúdanos a crearle comezón, a crearle hambre a otras personas por ti. Ayúdanos, Señor Dios, en este tiempo poder, Señor Dios, hablar de tu verdad. Pero sobre todas las cosas también ayúdanos a vivirla, para que otros viendo el testimonio en nosotros se acerquen a ti. Señor Dios, agradecemos tu grande misericordia para con cada uno de nosotros. Señor Dios, te damos gracias porque tú nos suples todo lo que necesitamos y aún nos das más. Ayúdanos a usar todas las herramientas que tú nos das, Señor Dios, no solamente a favor tuyo, sino a favor del prójimo que necesita, Señor Dios. Para ayúdanos a identificarnos con ti. Ayúdanos a meditar en la suficiencia de tu Hijo Jesucristo, Señor Dios. Ayúdanos a entender que tu Espíritu Santo es el que tiene el poder de convicción y atracción, Señor Dios. Señor Dios, ayúdanos a nunca olvidar lo serio de la situación, Señor Dios. Padre, ayúdanos a gozarnos de saber que podemos ser instrumentos tuyos para otras vidas. Señor Dios, haznos menguar y crece tu Espíritu en nosotros, Señor Dios. Ayúdanos a identificarnos con aquellos que ya tú te identificaste. Señor Dios, que cada uno de los que estamos aquí en este año seamos instrumentos tuyos, útiles en tus manos, obedientes a tu palabra, fieles a tu verdad, Señor Dios. Que este año 2016, Señor Dios, que ya está en el día número 10, no solamente sea uno que nos traiga alegría, que nos traiga retos, que nos traiga enseñanzas, bendiciones, sino que sea uno, Señor Dios, donde nosotros podamos dar sobreabundantemente de lo que tú nos has dado a otros, Señor Dios. Pon ese anhelo, pon esa pasión que Pablo mencionaba, Señor Dios. Señor Dios, ayúdanos, Señor Dios, a sentir la carga, a sentir el dolor de aquellos que aún no te conocen. Apaciónanos, Señor Dios. Pon tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y ayúdanos a ser útiles a esa gran obra tuya, Señor Dios. Padre, te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros en este año, Señor Dios. Señor Dios, que en el transcurso de este año podamos celebrar muchas victorias en ti. Que esas victorias se transformen en vidas que llegan a tus pies, Señor Dios. Padre, ese es el anhelo que has puesto en el pastor de esta casa. Ese es el anhelo que el liderazgo de esta casa tenemos, Señor Dios. Señor Dios, este año queremos usar el poder tuyo a favor de otro. En este año queremos ser instrumentos tuyos más que otra cosa. En este año, Señor Dios, queremos ser relevantes para ti, trayendo a otros a tus pies, Señor Dios. Apaciónanos. Márcanos. Señor Dios, inquiétanos. Alíñanos, Señor Dios, a tus propósitos para esta hora. Señor, danos el entendimiento, el discernimiento, que nosotros podamos ver y entender estos tiempos y que podamos funcionar con tu poder y con tu autoridad en este tiempo, Señor Dios. Padre, pido que bendiga al pastor Jaime, a la pastora Mercy, síguele dando la dirección, la sabiduría, el entendimiento que le has dado hasta hoy. Igualmente bendice toda persona que se congrega en esta casa, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, cada familia que está aquí representada, a que este sea un año, Señor, donde no solamente te honremos a ti,
sino que es un año donde vivamos y nos gastemos para ti, Señor Dios. ¿Qué más te puedo decir sino gracias? Gracias por el privilegio que me das de hablar de tu palabra. Gracias por el privilegio de congregarme en esta casa, Señor Dios. Y te pido, Señor Dios, que cumplas cada uno de tus planes en nosotros y que verdaderamente encuentres un sí en nosotros a cada uno de ellos. En el poderoso nombre tuyo, Cristo Jesús. Amén. Gloria. Así mismo puesto de pie. Después de haber recibido esta palabra para la iglesia, una palabra que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer.